Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Y dice así: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es la gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como coheredera de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amado hermano, vemos aquí que está hablando el apóstol Pedro de la sujeción, de que debemos de tener todos, pero aquí se está dirigiendo directamente a la mujer. Todos tenemos que tener sujeción, por eso nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo, Cristo a Dios, y la mujer al hombre. Pero como yo digo siempre, no a cualquier hombre, sino a un siervo de Dios, a uno que tenga temor de Dios, a uno que camine en obediencia a Dios. A eso se refiere cuando dice estar sujeta, donde ella esté viendo perfectamente que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces no se va a tener excusa para decir, si tú no lo haces, ¿por qué yo lo voy a hacer? Entonces a eso se refiere cuando dice esté sujeta. La sujeción, sobre todo nuestra conducta, hablando más que lo que decimos. Muchas veces andamos así nosotros, hablamos más y hablamos mucho, pero hacemos poco. La sujeción es someternos, obedecer. La Biblia nos enseña también, aún cuando uno en la carta de Timoteo nos enseña de que cuando uno quiere obispado, tiene que tener en sujeción a su familia, a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo. Y la sujeción que está hablando aquí el apóstol Pedro es la misma sujeción de obediencia que debe un hijo a su padre. Porque imagínate que tú tengas razón en todo lo que esté diciendo, y sabemos que nuestros hijos muchas veces son rebeldes, que no hacen las cosas porque no quieren, o porque no le dan la gana, o porque están enamorados del mundo. Muchas veces por eso no te hacen caso. Pues lo mismo está hablando Dios a nosotros. Primeramente como ministro y también como esposa. Que se sujeten. Que es por el bien de nosotros. Nada, esta sujeción no es para el mal, sino para el bien de nosotros. Dice también ahí que debemos tener una conducta casta, que esto quiere decir que es limpia, inocente, modesta, perfecto, puro. Inocente, limpia, pura, perfecta. Hermano, tú oirás un poco ridículo cuando uno dice, sí, soy perfecto, o soy justo. Pero tú empiezas a ser una persona justa cuando caminas en el camino de justicia. Tú eres justo porque luchas por esa justicia. Tú eres pura porque estás así mismo en la pureza, limpiándote cada día. Tú eres inocente
Recuerda que para entrar al reino de los cielos hay que ser como los niños, y los niños son niños inocentes. La Biblia nos pide que nosotros caminemos en esa inocencia, caminando como un niño y confiando en el Padre, que Él nos va a defender de todas y cada una de las cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Él, con el maltrato físico o intelectual o verbal que no hagan los demás, confiando en el Padre que Él nos va. Nosotros no tenemos que ponernos muchas veces con las personas o los demás ministros o hermanos cristianos de tú a tú cuando sabemos que están equivocados. Muchas veces a nosotros nos toca dar una pelea por perdida, por decir así, y dejársela en manos de Dios, que Él la pelee por nosotros. Pero nosotros no podemos andar dando mal testimonio de las cosas que nos acontecen. También dice atavio es la compostura, es la vestidura que nosotros tenemos que tener. O sea, cuando hablo de esto, hablo de la vestidura espiritual que tenemos que tener nosotros. Engalanarnos con las vestiduras espirituales de Dios. Hermano, y esto es cosa muy seria. Que nosotros tenemos que estar vestidos. Ese atavio que pide Pablo a las mujeres es las vestiduras espirituales. Que no habla de engalanarnos naturalmente para el hombre, pero sí hay que estar decorosos nosotros. Tenemos que estar bien presentables delante del hombre natural, del mundo. Tenemos que marcar la diferencia en nuestro modo de vestir, hermano. La Biblia nos enseña que Dios llama a una boda a muchos. Pero cuando estaban en la fiesta dice que había uno que no estaba de traje de boda. Y dice que lo lograron sacar de ahí y lo tiraron al lugar de tormento. Pues eso nos va a tocar a nosotros muchas veces, hermano. Cuando Dios pide que nosotros nos vistamos de vestiduras celestiales, quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida sobrenatural, no natural, de aquí en la tierra. Creyéndole a Dios. No creyéndole al mundo. Una vestidura espirituales que estén sin mancha y sin arruga. Limpia completamente, porque las escrituras nos enseñan que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y sabemos que una vestidura puede estar limpia, pero puede estar manchada. Algo tienes que está fallándole a Dios. Tal vez eso que tú tienes, tú no lo tomas en cuenta. Tienes una arruga donde te enojas por cualquier cosita. Te molesta cualquier cosa que hable la gente. O no puedes tomar el control de tu vida. Pero lo demás está bien. Pero Él dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Fíjate que en el plano natural, hasta en las religiones y en los lugares más ilustre, se puede decir, la gente anda bien vestida, hermano. No se visten incluso ellos como le da la gana. Tú ves incluso a los asambleístas o a los congresistas, tú no los ves a ellos que están vestidos a ellos como le da la gana. Tal vez el color de la ropa en ese momento sí es diferente, pero en el traje es igual, hermano. Están bien presentables, están bien decorosos. Y fíjate, eso pasa. Dios así quiere que nosotros andemos. Bien presentable, bien decoroso, que la gente no esté viendo nada. Y tú dirás, pero yo no tengo para un traje, pero te quiere ver con algo limpio y bien presentado. No importa que esté cosido, hermano, muchas veces. Pero lo que Dios quiere es que te pongas los mejores que tienes. El mismo ejército se identifica porque tiene un uniforme, hermano. Porque si ellos todos se visten de verde, por decir así, o de blanco, por siendo la marina, marcaría la diferencia que venga alguien que esté vestido de rojo y lo va a decir, ¿cómo es esto? Si nuestro uniforme es blanco. Hoy tenemos la parada de blanco. Ayer tocó el verde, otros tienen azules.
Y si tú marcas la diferencia, te vas a decir, pues ese no es el uniforme que debería de haber venido hoy día, porque muchos tienen que tener uniforme, pero todos tienen que estar igual. La Biblia también nos pide a nosotros que estemos igual, hermanos. Por eso te digo, esto es obediencia. Esto no es cuestión de la autoridad que tú tengas dentro de la iglesia, es obediencia. Y Dios está viendo eso, una iglesia sin mancha, sin arruga. Y si tú la tienes, nosotros la tenemos, debemos despojarnos de eso. Ser como un niño, dice las Escrituras. Ser frágil. Dejemos las cosas que cualquier... Yo sé, hermano, que la gente muchas veces nos quiere sacar de quicio. A veces a la gente en el mundo le molesta todo, hermano. Le molesta a la persona cuando va pasando, le molestó. Le molesta porque no la saluda, le molesta porque le saluda, le molesta porque no se mete con nadie, le molesta porque se mete con a la gente del mundo le molesta todo, hermano. Para los siervos de Dios no les debe de molestar todo. Incluso le molesta, incluso en el mundo, le molesta que una persona prospere, salga adelante. Que ya no tenga la casa de calle, sino que tenga una casa de cemento armado, con mármol. Les molesta. Pero nosotros como cristianos no nos tiene que molestar el progreso. Ni aún cuando estemos en obediencia. Porque muchas veces todo esto sucede incluso para probarnos, hermano. Porque muchas veces nosotros nos decimos, ¿cómo es posible que yo esté obedeciendo a Dios? ¿Sí? Y el mundo no lo obedece, pero vive bien. Porque ellos viven una vida temporal, una vida de vanidad. Nosotros estamos caminando para la vida eterna y estamos aquí en un campo de batalla, probándonos cada vez y cuando. ¿Por qué? Porque estamos en un campo de batalla peleando todos los días, batallando todos los días y ganando una batalla y preparándonos para otra o preparar a otro para su batalla, hermano, porque no saben pelear la batalla. Por eso dice el Pablo, dice, he peleado la buena batalla. Las batallas de Pablo fueron duras, hermano. No fueron batallas solamente que pasó hambre. Porque él cuenta el hambre, él habla de batallas donde lo maltrataron, lo basurearon. Él se hace ver como que fuera un espectáculo para el mundo, para toda la creación, para los ángeles. Y a veces nosotros no tenemos nada y nos andamos quejando. De todo y por todo, hermano. Una persona frágil, hermano, es una persona sin fuerza. Es como una persona enferma, una persona débil. Esto te hablaba sobre la mujer, que Dios quiere que la mujer también aprenda. Grábense esto, mujeres, Dios también quiere que la mujer aprenda. Pero hablamos aquí de la fragilidad de una mujer, que dice el apóstol Pablo que la tratemos como el vaso más frágil, hermano. Pero esa fragilidad no quiere decir, como dije, que ella tenga una buena moral y buenos conocimientos intelectuales. Sí, la va a tener, pero es frágil. Es como dos copas que tienes en tus manos. El uno es el hombre, el otro es la mujer, hermano. Pero resulta que la mujer, la copa es de barro. Y tiene buena moral y tiene buen intelecto, es intelectual ella. Es inteligente, pero está en una copa de barro, hermano. El hombre está en una copa de bronce o una copa de plata, hermano. Es más fuerte. Que si yo hago caer las dos copas, ¿cuál crees que se va a romper? A pesar que tiene buena moral, buen conocimiento, es inteligente, es intelectual, todos dos, ¿cuál crees que se va a romper ahí? Naturalmente se va a romper la de barro, hermano. Por eso dice, trata a la mujer como el vaso más frágil. Pero resulta hoy en día que cuando hablamos del mundo, es más, hermano, hay que tener cuidado, por eso le digo, yo lo que en esta enseñanza trato de decirle que la mujer no puede tener autoridad hacia el hombre, ni puede enseñar, ni puede dominarlo, ni en la iglesia, ni en su casa.
Y cuando la mujer está ocupando uno de los 5 ministerios, cualquiera que este sea de los 5 ministerios que Dios da, ella se está poniendo un traje de hombre. Por eso la Escritura dice, la mujer no vestirá traje de hombre. Y enseguida nos vamos al plano natural. El traje de hombre quiere decir que está ocupando uno de los 5 ministerios que a ella no le corresponde, hermano. Por más inteligente que sea. Se lo está poniendo. Ahora, ¿qué hablar del mundo, hermano? En el mundo, la mujer ha perdido totalmente la fragilidad. A mí no me van a decir que no. Si ellos incluso lo manifiestan con su boca. Mientras las Escrituras dice, Pedro recomienda que el hombre trate a la mujer como el vaso más frágil. O sea, el más débil, el menos fuerte. Las mujeres hoy en día dicen que es el sexo fuerte, que es más fuerte que el hombre. En todo el sentido de la palabra, tú dirás, eso es pura palabra, no, se va en la vida real. Porque quiere igualdad de condiciones. ¿Acaso las mujeres hoy en día no están peleando? ¿No son boxeadoras? ¿No son físico-culturistas? Hermano, una mujer con esas protuberancias en su cuerpo, yo la veo y digo, pero qué belleza puede haber ahí en una mujer, hermano. Son luchadoras, pelean, quieren lo mismo, son generalas. La mujer en el mundo ya ha estado enseñándole al hombre y lo está dominando. Hay generalas, hay capitanas, hay tenientes mujeres, hay soldados mujeres. La mujer en el mundo perdió la fragilidad, pero fíjate lo que es contradictorio, ellos mismos no se dan cuenta. Que muchas veces la mujer ya está en igualdad del hombre. Recordemos que comieron el fruto del bien y del mal. Ella pide igualdad. Pero cuando alguien hace algo, una mujer, pero es mujer, dice. ¿Cómo va a creer que... Oiga, hay mujeres que se enfrentan a los hombres de tú a tú y le invitan hasta a golpearlo. Y tú, que estando en el mundo como una persona que moralmente te gusta portarte bien, que no, tú tienes que agacharte y si es posible dejarte golpear por la mujer en el mundo. Porque si tú le sacas, salen todos los supermanes ahí. No, ¿cómo vas a creer si es mujer? Sí, pero es mujer. Pero está golpeando. Esto me refiero al mundo, no a la iglesia. Por eso es contradictorio todo esto, que pueden igualdad. Siempre va a haber maldad, odio, indiferencia en medio del bien que ellos puedan hacer. Toda mujer en el mundo ha perdido, hermano, esa fragilidad que habla la iglesia, pero sí se lo pide al hombre que la trate dentro de las congregaciones como esposa de él. Estás pidiendo el apóstol Pedro, que se la trate bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, otro versículo bíblico. Tal vez este le va a gustar menos. Perdón. 1 Corintios 11. Del 2 al 16. Vamos a hablar. Dice así. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se lo cubra.
Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Ahora, hablamos de cabeza, hermano. Hay un orden de autoridad donde dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de Dios. Hay un orden de autoridad que Dios pide que sea respetada. Y ahí está dejando bien clara cómo estamos o qué somos nosotros aquí dentro de la congregación. Ahora bien, hermano, la cabeza era parte fundamental de todo el cuerpo de nosotros. Por eso dice Jesús, yo soy la cabeza. Fíjate, hermano, que Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él puede sacarnos a nosotros cuando estamos mal. Cuando nos cayó gangrena, a un hombre natural le cae gangrena, a una enfermedad, le cortan el brazo, pero él sigue vivo. Tal vez no sea el brazo, tal vez sean en un pie, pero él sigue vivo. Es más, hermano, lamentablemente en la vida natural vemos muchos niños que nacen sin sus 4 miembros principales, o sea, los 2 brazos y los 2 pies, pero tienen su cabeza. Y tenemos un siervo de Dios así, que le está sirviendo a Dios y no tiene esto. ¿Por qué? Porque tiene lo principal, que es la cabeza. Y lo principal es lo primero. Las escrituras nos muestran que Dios a nosotros, como gentiles, hay un árbol, dice ahí, y él cualquier momento puede sacar una hoja de ese árbol y poner otra hoja que somos nosotros, injertar una hoja diferente en ese brazo. Bueno, la ciencia también puede hacer eso, porque de un corazón ajeno puede también ponérselo a otra persona. Si el hombre puede hacer esto, Dios continúa. Es decir, Él puede desechar a cualquier desobediente. Así están desechados muchos desobedientes del cuerpo de Cristo y no se han dado cuenta. Cuando le están diciendo que está muerto, cuando el Apocalipsis dice, tú crees que está vivo, pero que estás muerto, es porque ya estás desmembrado, ya no formas parte de ese cuerpo. Y cuando te dice que estás olvidado de tu primer amor, es porque te has apartado del cuerpo de Cristo. Estás desmembrado. Entonces tiene que Dios coger a otro e injertarlo ahí en ese árbol. A nosotros nos dice, de la misma manera que yo a ustedes como gentiles los injerto en mi árbol, injerto esta hoja diferente en mi árbol, así mismo, aunque yo arranqué esa hoja natural, la que pertenece ahí, así mismo te puedo volver a arrancar y injertar la hoja natural, la que pertenece ahí. Entonces, las cosas en Dios hay que tener sumo cuidado. Hermano, tú te vas a Génesis, por eso tú empiezas en Génesis, hermano. A veces a Génesis no le tomamos mucho en cuenta, pero mira lo que dice Génesis 3:15, dice así.
Y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Fíjate lo que viene a hacer Dios. Después del pecado que cometieron Adán y Eva. Y le dice a la serpiente lo que le va a pasar. ¿Qué es lo principal? ¿Con qué va a acabar? Del cuerpo de la serpiente es con la cabeza. Porque esa es la que manda, esa es la que ordena. Y nosotros sabemos que todo pensamiento de nosotros mueve nuestro cuerpo, hermano. Eso ni para qué estarlo diciendo nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Le pisó la cabeza. Lo tiene ahí. Ya lo tiene sin autoridad. ¿Y qué hizo el diablo? Porque lo hizo el diablo. Utilizó a sus amigos. Ya te voy a decir que sus amigos. A sus amigos. Eso fue lo que crucificaron a Jesús. Fueron los amigos de aquella serpiente. Y ya te lo voy a demostrar por qué. Y lo que le hizo a Jesús es que le hizo un pequeño raspón en su calcañar nada más. Y ahí donde Dios dice que no nos preocupemos por las aflicciones de este presente, del dolor, de la angustia, de la desesperación. Cualquier cosa que nos pase, no te preocupes porque lo que tú estás pasando o lo que vayas a pasar no es comparado con la gloria venidera, con lo que te va a venir. O sea, a Jesús fue eso. Pero naturalmente, cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, vimos a un hombre hecho pedazo, hermano. Hecho añico. No había hermosura en él. Su cuerpo estaba partido porque le habían dado latigazo, habían desgarrado hasta su piel. Isaías dice que no había hermosura en él. Jesús estaba hecho pedazo. Pero sin embargo, acá nos dice que solo le hirió el calcañar. ¿Por qué? Porque él está disfrutando ahorita de lo que está arriba. Claro que él se preocupó de todo esto. En el huerto de Getsemaní él lloraba, él se sentía mal por lo que iba a pasar, porque era un hombre como tú y yo, que iba a pasar por ese sufrimiento. Ahora, fíjate lo que dice aquí también, ve. Y pondré enemistad. O sea, hermano, por eso digo amigos. Digo, la serpiente utilizó a sus amigos para crucificar a Cristo. Porque le dice, y pondré enemistad. O sea que la mujer y la serpiente eran amigos. ¿Por qué? Porque ya le había enseñado todo el fruto del bien y del mal que había de aquel árbol. Lo mismo que dice Jesús a los discípulos. Dice, ya no lo llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor o lo que va a hacer o lo que fue su Señor. Él, o sea, lo estoy parafraseando, ¿no? Él no sabe nada de su Señor. Ahora lo llamaré amigos, porque les he contado todo lo que mi Padre me ha dicho, todo lo que el Padre quiere con ustedes, todas las promesas, toda la gloria venidera se las he contado a ustedes. Por eso ahora son mis amigos. Y viene, por eso esto, cuando Jesús viene, le llama al Evangelio, a las buenas nuevas, también se le llama el ministerio de la reconciliación. Eso le llama Jesús, el ministerio de la reconciliación, para que tú te reconcilies con Dios. Tienes que mirar a la cruz de Cristo y tienes que ver el sacrificio de Cristo en la cruz. Y tienes que aprender a caminar en obediencia. Cuando se te dan las enseñanzas, cuando ya sabes la doctrina de Dios. Es el misterio de reconciliación porque estábamos en enemistad con Dios. Cuando Dios me llama a que me reconcilie con Él. Y si nosotros vemos que es lo que mejor nos conviene, ¿qué más, hermanos? Nos toca reconciliarnos otra vez con el Señor.
Y esta reconciliación, ¿por qué? Porque dentro del huerto todo estaba bien. Todo marchaba bien, hermano. Y Dios quiere esa reconciliación. Que empecemos a ver el futuro de nosotros que está en ese pasado. ¿Por qué te digo en el pasado? Porque el Génesis 1:1 es un pasado que vive presente. Porque en ese tiempo no había tiempo, hermano. ¿Me entiendes? En esos momentos no había tiempo, no había presente, ni pasado, ni futuro. Se vivía la vida. No había sol, no había luna, no había estrella. Y si lo había, eran seres mismos llamados así. Y Dios quiere que empieces a mirar, que empieces a caminar con tu cruz, que te crucifiques verdaderamente, que ya no estés viendo al mundo, cómo está caminando, cuál es el último grito de la moda, que no sea como muchos de estos evangélicos que dicen, la santidad se la lleva por dentro y se visten como le da la gana, hermano, cuando la misma naturaleza muchas veces nos enseña en los lugares grandes cómo se visten, cómo andan bien, y no andan con esa ropa ancha ni apretada, se visten decorosamente, hasta en la actualidad mantienen eso, no sé si en un futuro ya cambien ellos su modo de vestir y se piensan a vestir como le dé la gana también a los congresistas, al presidente de la república y en fin. Pero ellos se visten bien. ¿Y por qué nosotros no, hermano? ¿Por qué tenemos que coger todo? Ya no diferencia cuando camina en la calle quién es cristiano y quién no, hermano. Ahora verdaderamente tienes que estar en Cristo para saber quién es cristiano. ¿Por qué te digo eso? Porque el mundo cuando veía, en mis tiempos, cuando tenía 10, 8 años, veía a una mujer, ella es cristiana. Por su modo de vestir, hermano. Hoy en día no. Cuando te sorprende una mujer toda despechada y con medio pecho casi que se le ve y te dicen yo soy cristiana, hermano. Es que la santidad se lleva por dentro. No, hermano. Si la santidad tú verdaderamente la aplicaras por dentro, las exteriorizaras, las llevaras por fuera. Por eso dice, mira las vestiduras que tienes. Lo que estás demostrando es que estás viendo al mundo. Hombres y mujeres. No solamente para la mujer, porque como digo, muchos siervos y ministros se enfrascan solo en la mujer. Que la mujer no se vista así, que no es la mujer, no, el hombre también, hermano. Se andan hasta maquillando. Se andan pintando hasta los labios para salir por televisión. Ministros que los andan arreglando bien bonitos. Fíjate, yo no me he pintado y mira qué bien me veo. Feo, pero bien presentado. Otra de las cosas que habla ahí, dice ahí, que cuando la mujer no se cubre su cabeza, afrenta la cabeza. Si el hombre se cubre la cabeza, en cambio enfrenta la cabeza, ¿a quién? Cristo. Y afrentar es avergonzar, una palabra muy desagradable, desgraciar, abochornar. Es algo deshonroso. ¿Sabes por qué te hablo así? Porque, mira, la mayoría, yo creo que más del 80% de las iglesias cristianas no se cubre la cabeza, la mujer no se cubre la cabeza. Porque dicen que ese era, en ese tiempo, la cultura. Porque cuando dice, así como lo natural, dice, pone como ejemplo lo natural, dice, el hombre con el cabello corto y la mujer con la cabellera larga,
Porque esa es la naturaleza, habla de la naturaleza, ahí no habla de cultura. Está generalizando todos los seres humanos. Pero muchos en esas Biblias actualizadas lo hacen ver como que era la cultura de los corintios. No, la naturaleza misma nos enseña. Y acuérdate que Dios nos muestra las cosas a nosotros a través de la naturaleza. Mira la hormiga perezoso que no tiene capitán, nada, y ellos trabajan para su alimento en el momento que no van a poder salir. Dios nos enseña a través de la naturaleza. ¿Y qué vamos a decir? Que también era una cultura. Porque así lo hacen ver como una cultura ahora. No era una cultura, hermano. Dice que toda mujer que no se cubre la cabeza, afrenta su cabeza. Que si no se la cubre, que se rape, que ande amante. Y hay que tener cuidado con eso, porque son capaces de raparse la cabeza las mujeres cristianas, porque ya andan con el pelo corto. Porque no entienden. Ya andan con el pelo bien cortito, porque tú no diferencias, a veces andan con el pelo más corto que muchos cristianos, muchos hombres, muchos ministros de Dios, que tienen el pelo más largo que la mujer. Que se lo corte. Porque la mujer, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, que se lo rape. ¿Estará mandándolos a cortar el pelo? ¿El cabello? Yo creo que no. Es como diciendo, córtate el pelo, pues tú también tú. Sí, pues si estás así, no es que yo le estoy diciendo que se lo corte. Créete hombre, es como diciendo, créete hombre, pues entonces córtate el pelo y créete hombre. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Cubrirse completamente, hermano. La mujer no utiliza el velo dentro de la iglesia. Y esto es de tiempos atrás, hermano. No se cubre la cabeza. Recuerda que cuando fueron a buscar una mujer para Isaac, fue el siervo de Abraham a buscar a aquella mujer para Isaac, que era Raquel, y la traía. Dice las escrituras que cuando ya vio y preguntó que era Isaac el que venía de lejos, ella se cubrió la cabeza. Y no solamente se cubrió solamente de aquí para acá, sino que se cubrió toda, se tapó toda, hermano. Porque es la costumbre que Dios no. Y hay otro, no solo frente a la cabeza, sino hay otra que dice, es que es por causa de los ángeles. Eso también dice la escritura, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la escritura. Dice, por causa de los ángeles. ¿Qué versículo dice? Aquí, vamos a ver. Dice, el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Lo dice aquí, hermano, no lo digo yo. Sobre su cabeza, ¿por causa de quién? De los ángeles. Primeramente, si no te cubres la cabeza, dice que estás afrentando la cabeza, que es el hombre, el varón. Lo dice ahí. Y también dice que es por causa de los ángeles. Porque al cubrirte la cabeza no se refiere al cabello. Habla de cubrirse la cabeza. Totalmente. Hasta la cara.
Porque la cara es parte de la cabeza. Por causa de los ángeles, hermano. Para que tengas autoridad. Para que te pongas a nivel del hombre. Para que tus oraciones sean escuchadas. Hermano, la Escritura es verdad que dice que el Antiguo Testamento fue dado, la mandó de Dios a través de los ángeles. Y los ángeles eran, pero en estos tiempos también. Mira el Nuevo Testamento, cómo aparecen los ángeles ahí. Hablando de los siervos de Dios. Ahora hay dos clases de ángeles. Pues, los ángeles caídos y los ángeles de Dios. ¿De quién está recibiendo palabra estas mujeres que no se cubren la cabeza? Te la digo ahí, hermano. Porque los de Dios no la están tomando en cuenta porque no hay autoridad en ella. Parece insignificante. No lo han tomado en cuenta, lo dejan pasar. Por eso tú ves a la iglesia que está patas arriba, hermano. Que la costilla está cogiendo autoridad dentro de las iglesias. Cuando la cabeza es la que tiene que mandar y ordenar. Por eso dice Cristo, yo soy la cabeza. Ustedes son mi cuerpo. Y yo veo cómo muevo mis brazos. Cómo muevo mis pies. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo te estás moviendo tú? Así también hace ver que nosotros somos nacidos de la mujer. Para Dios todo en ese momento somos iguales en obediencia. Todos somos iguales. Que esa autoridad no te dé superioridad. Superioridad espiritual sobre una mujer que es obediente y tal vez mucho más que muchos ministros, muchos apóstoles. Es la igualdad. Y transgiversa la palabra, porque dice la Escritura, porque para Dios ya no hay ni siervo, ni sierva, ni esclavo, ni esclava, ni varón, ni mujer. Porque todo, ¿por qué? Porque estás en obediencia, en sometimiento a Dios, una sola. Dice que el hombre somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, parecidos a Dios. Somos como una de las esencias de Dios. Y cuando tú caminas obedeciendo a Dios, naturalmente vas a glorificar a Dios, hermano. Lo mismo las mujeres. Glorifica a Dios. Todo y cada una de las cosas procede de Dios. Ahora, mira, hermano. El 13 dice, nadie se cubre la cabeza. Pero ¿por qué el 13 vuelve y dice esto? Mira lo que dice el versículo 13 de este capítulo. Dice aquí: juzgad vosotros mismos, dice. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Es propio. Está bien. Después de haberte dicho todo eso, porque me imagino que Pablo cuando estaba enseñando era un discurso largo. Pero aquí te pone lo principal. Dice, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Lo está diciendo. Tienes que tener una señal de autoridad. Cuando te pones aquí la naturaleza, así como se identifica un hombre en lo natural con el pelo corto y la mujer se identifica con el pelo largo, así también la mujer acá, cuando va a orar a Dios, debe cubrirse la cabeza para que tenga señal de autoridad, para que los ángeles de Dios atiendan a sus oraciones. Eso es lo que está diciendo las Escrituras, no lo digo yo. Ya que no escucha mucho la palabra de Dios, aunque me ha salido muchas de las palabras de Dios, aquí no sé si alguien la habrá escuchado por ahí, pero estamos hablando con la Escritura. Que no me vengan a decir que cuando Pablo dice, la naturaleza misma nos enseña.
que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello para que tenga autoridad, para que sea reconocida, como mujer. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre ni de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque viene desde atrás, hermano. Por eso viene en el versículo en Pedro 7. No tengo pereza, hermano, que dice así. El 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. O sea, mira atrás. No te estoy hablando de hace 2000 años, como dice mucho, hay que ver la iglesia primitiva. Te estoy hablando de antes de la venida de Cristo. Así se ataviaban. Y te hablé de Isaac, de las mujeres que en esos tiempos se cubrían. Y tenemos ejemplos, hermano. ¿Tú crees que esa gente del Medio Oriente que se cubre la cabeza es por gusto? Que se tapan completamente es por gusto. ¿Ah? Por eso digo, hasta la iglesia católica. Me acuerdo en mis tiempos, las mujeres se cubrían la cabeza cuando iban a la iglesia. Se la cubrían, hermano. No lo digo yo. La mujer oras y no hay autoridad en ello. Y palabra de quién, no vaya a ser como que esa sierva tenía su buen trabajo, dice. Una profesional, no necesitaba de nada. Era cristiana, eso sí. Y que de repente dice, vino una voz y le dice que la llama para ser pastora. Y que la voz de Dios era dulce, era bonita, era suave. ¿Quién te habrá hablado? Si nunca te cubriste la cabeza. Ustedes no se cubren la cabeza. ¿De quién están recibiendo el mensaje? Mujeres que andan diciendo por ahí, y Dios está levantando siervos dentro de la política de tal país, de mi país, del país de allá. Dios, ¿cómo va a estar levantando siervos en la política? Hermano, si el pueblo es inconforme, hermano. Aquí mismo en este país, con ese presidente que reinó, tuvo como 10 años aquí. ¿Cuántos están contentos? Hasta yo mismo le digo, hizo buenas cosas. Pero ¿cuántos le tienen odio? ¿Cuántos no lo quieren ver? ¿Cuántos los quieren hacer pedazos? El pueblo es inconforme y Dios no te va a mandar a la política. Porque la mayoría de mujeres escuchaba así, Dios levanta hombre en la política, dice. Dios ha metido, ha permitido. ¡Mentira, el diablo! Y los pastores también que están en la política. Fíjate, qué contradictorio esto. Pastores en la política no pueden ni con las ovejas de su iglesia, hermano. Y van a poder con una sarta de malcriados, mangajos, patanes, desagradecidos. No pueden ni con su gente de la iglesia que dicen amar a Dios y van a poder con... espérate, hermano. Todo es cuestión de podernos a pensar. Por eso tú que te llamas cristiano y que estás en política, mejor pídele a Dios que te dé una fuente de ingresos. Si ya tienes el dinero suficiente, ponte un negocio aparte y salte de ahí. Porque tienes problemas. Tienes serios problemas. El pueblo es desagradecido y da pena. Aquí mismo en esta ciudad, ¿cuántos le agradecen al alcalde, al ex alcalde que tuvo como 15 años y otros están en contra? Hermano, otros le quieren hasta, hermano, desaparecerlo. Nunca estuvieron contentos con que él tuviera aquí de alcalde. Otros sí. Porque así Dios va a querer un... ¿La voz de quién están escuchando si no te cubres la cabeza? Para tener autoridad. Ahora, fíjate, hermano, aquí te habla.
Y dice, no, dice, no hay que cubrirse la cabeza. Ese era el tiempo de Israel. Esa era la cultura de Israel. Nosotros somos gentiles y Dios nos trajo acá y no tenemos que... Perdón. Por eso no nos cubrimos la cabeza. Ahora también te está diciendo, en lo natural, que no te cortes el pelo. Pero sin embargo te lo cortas. Ya mismo está rapada, efectivamente, ya mismo se aparece rapada completamente. Dice que ministra de Dios, y no hay ministra de Dios, hermano. Ya mismo aparece rapada. Por eso digo, las iglesias, hombres, mujeres, porque el hombre está también con el pelo largo. ¿Qué cultura, hermano? Ya tu cultura debe dejarla a un lado y caminar en la cultura celestial, la cultura de Dios. Obedeciendo la cultura, es que mi cultura, yo vengo de acá, y es con perdón, ¿amas o no amas a Dios? Y estoy hablando de gente que están en tribu y todo eso. Bueno, tal vez en ellos sea un poco entendible. Pero hay gente que no lo es, que le gusta el cabello largo, hermano. No obedecen a Dios ni en lo natural, ni en lo espiritual lo obedecen. Y no me digas que yo estoy mal. Que estoy hablando bíblicamente. Así dice las Escrituras, no lo digo yo. Todas las iglesias de hoy en día viven como les da la gana, hermano. Las iglesias llamadas cristianas viven como les da la gana, hermano. Cuando no les gusta algo, cuando el pastor dice que para ellos no está hablando bien, comienzan a hacer divisiones. Porque no me gusta como el pastor está equivocado. Vámonos nosotros, ese grupo está ahí, y se van. Ellos no arreglan el problema ni nada, ellos se van, dividen la iglesia. Yo digo, si te quieres ir, ándate tú solo. Yo eso hice, hermano. A mí no me gustó la doctrina, y no porque nadie me la enseñaba, sino porque yo leía la Biblia. Quiero que sepas eso. Yo leía la Biblia. Yo no despegaba los ojos de la Biblia. Yo no consulté a nadie. Nadie me estaba asesorando. Yo solito me fui. No le dije a nadie. Ni me despedí de nadie tampoco. Salí de la iglesia. Así, no, sin hacer problemas. Porque unos salieron y se llevaron un poco con ellos. Yo no, hermano. Salí solito. Una iglesia más chiquita. Pero sé que vamos a crecer. ¿Cuál es el amor que le tienes a Dios? Recuerda que aquí están las Escrituras y muchos no lo han entendido así, hermano. Es más, la mujer debe orar a Dios, cubriéndose la cabeza aún cuando está en su casa. Cuando se levanta en la madrugada, cubrirse la cabeza completamente. Claro que no te vas a cubrir con una colcha de esas resortes. No, es algo fino nomás que te cubra. Que vean los ángeles que pertenecen a Dios, que te sometes a Dios. Estamos recibiendo mensajes, Señor, dice de Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo. Dios te habla. Pero sin embargo, hacemos oídos sordos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios quiere con nosotros. Mira a Sara, dice la Escritura. Mira, hermano, mira a Sara. ¿Cómo?
le decía a Abraham, mi Señor. Espérate, Sara, ¿qué pasa? Que aparte de ser esposa de Abraham, eras hasta hermana de Abraham. ¿Por qué dice mi Señor? ¿Sabes por qué? Porque Abraham se ganó ese respeto en la obediencia a Dios. Y Dios pide que mires a Sara para que seas hija de ella. Que te empieces a someter. Total. Para los que están en obediencia, muchas veces, ¿qué me importa? Pero los que están en desobediencia, hermano, porque están en obediencia, yo ¿por qué me tengo que interesar en él si está en obediencia, hermano? ¿Ah? Es como cuando dice Jesús que de las 100 ovejas se le perdió una y dejó las 99 y fue a buscar una, porque le interesó esa una que estaba perdida, una de 99, pero si es una nomás, le interesa esa una. ¿Ah? Dice la Escritura que Dios no vino por los justos. Si está bien, no viene por los justos. Yo he venido por los pecadores. Hoy en día se les habla a los desobedientes. Y qué importante esta palabra obediencia, hermano, que nadie la toma en cuenta. Porque quieren alabar, glorificar a Dios, le agradecen a Dios. Y la obediencia, hermano. Porque hasta en la obediencia debe de ser detallista. A Dios no le importa que tú seas detallista, con tal que no le hagas daño a nadie, ni te la hagas tú mismo. El fruto del Espíritu Santo, Dios dice, hagan. Si quieren, ustedes pueden pasar los frutos del Espíritu Santo, gloria a Dios por eso. Y este detalle, porque este es un detalle, hermano, que lo dejaron pasar, lo han dejado pasar las iglesias. Andan mirando al mundo cómo camina, hermano. Ya déjense de estar mirando al mundo. Yo veo esos programas de televisión y veo a las mujeres cómo se portan, hermano. Quieren la misma condición del hombre. Y tú cuando estás en un ministerio, uno de los 5 ministerios, mujer, te estás poniendo un traje de hombre. Una cosa es que profetices por medio de los dones del Espíritu Santo y otro que seas una profeta. Una ministra profeta. Una cosa es que evangelice a que seas evangelista. Una cosa es que cuides o estés pendiente de las ovejas y otro que seas pastor o pastora. Y todo eso, todavía hay muchos versículos bíblicos que hablar aquí, hermano. Muchos versículos bíblicos transgiversados. Este era un detalle, que lo tienen como detalle, que no lo toman en cuenta, hermano. Te iba a hablar, incluso ya se me va el tiempo, pero mira la sabiduría lo que hizo. Quiso no tener como cabeza al Creador. Él para su propia casa, mezcla su vino, pone su pan, tiene su siervo, mata a sus víctimas. Eso hace la sabiduría. Subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. No quiso parecerse al Creador, a Cristo Jesús. ¿A quién quiere parecerse cuando caminamos en desobediencia? Es la pregunta. ¿A quién quieren parecerse? Fíjate que esa sabiduría que habla Proverbios 9 es la que tiene cautivada
al mundo de hoy en día, porque cuando Eva va y recibía la enseñanza, y dice que fue eso tan grande lo que le enseñaba la serpiente. La serpiente le enseñaba eso. Dice que codiciaba la sabiduría. Codiciaba la sabiduría. Bueno, hermano, tengo para hablar más. El tiempo se me va. Le pido que Dios lo bendiga. Que le pida a Dios que le abra el entendimiento. Que no diga esto no es de Dios, sino que diga al Señor, Señor, ¿y qué es esto? No lo entiendo, ayúdame. O muchos están diciendo, si a mí me enseñaron toda la vida esto, pues Dios te está enseñando porque estas son las predicaciones de los últimos tiempos. Donde Dios está diciendo que ya se preparen todos, mujeres y hombres. Porque si quieren irse a ese arrebatamiento, ponte en sujeción, ponte en obediencia para poder ser arrebatado en aquel tan anhelado día que esperamos todos nosotros. Gracias te doy, que Dios te bendiga a todos ustedes.